Saúl tenía 2 años de haber sido rey y su ejército estaba dividido entre él y su hijo Jonatán. Jonatán y sus hombres destruyeron a Gersón, a los filisteos, allá de Gaba, y ahora vemos que los filisteos estaban una vez más amenazando a las tropas de Israel. Cuando el resto de los filisteos escucharon de lo que Jonatán había hecho y de lo que había sucedido, es la razón que ellos comenzaron a aumentar su ejército. Obviamente estaban bien enojados y querían duplicar sus esfuerzos, querían tener suficiente número para tener garantizada la victoria en contra de Israel. La Biblia nos dice que el ejército consistía de 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y a gente que era como la arena de la orilla del mar. Imagínense tener que enfrentar un ejército tan numeroso, un ejército tan grande. Por lo cual aún vimos el domingo en la mañana que con un ejército de este grande, pues muchos huyeron, otros se fueron a disfrutar el tiempo, y descubrimos aún la semana pasada cómo por medio de lo que el pastor Murillo predicó, que así como el que huye, como el que es apático, ambos hacen lo mismo para Dios, nada. Muy bien, entonces usted puede estar físicamente aquí, no quiere decir que estás haciendo algo para Dios. Igual como el cobarde puede ir y tampoco está haciendo nada para Dios. Es importante que con propósito estemos nosotros conectados al ministerio, tratando de hacer algo para Dios, si es que vamos a lograr hacer algo para Dios. El pueblo entonces del enemigo, hermanos, sin duda era espantador simplemente al verlo, pero ya se acercaba la batalla, y en lo que nos vamos a enfocar ahorita es más bien en la impaciencia de Saúl. Y quiero que noten que Saúl esperó, dice la Biblia, 7 días. Era lo que se le había señalado que esperara para que viniera Samuel. Llegando ese periodo, él se desesperó, no vio a Samuel que venía. Entonces él fue impaciente y tomó una decisión que nunca debería haber tomado. La impaciencia de Saúl lo llevó a cometer un error muy grande que le costó su reino. Y quiero que piensen, si no tenemos cuidado, haremos lo mismo que Saúl. Si no tienes paciencia en tu vida, te encontrarás tarde o temprano en el camino que no deseabas, con la persona que no deseabas, con los hijos que nunca deberían haber nacido, con deudas que nunca deberías haber tenido. Todo por impaciencia. Y lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que hay mucho que aprender de Saúl, porque sin querer queriendo quizás usted es un Saúl el día de hoy, donde se encuentra llenos de problemas, no porque Dios te metió ahí, es porque usted se metió por impaciencia o por no esperar en Dios. Thomas Watson dijo lo siguiente, aquí está en la pantalla: no existe mayores pecados que el pueblo de Dios comete como el de la incredulidad y la impaciencia. Ellos están listos a desmayar por medio de la incredulidad o inquietarse por medio de la impaciencia, y así están muchos. No saben si continuar siendo cristianos, no saben si continuar esperando en Dios, no saben si mejor cambiar de opinión, están siempre desesperados. Ahora, no sabemos por qué se tardó Samuel. La Biblia no nos dice por qué tardó Samuel, pero tardó Samuel. Hay muchas veces que yo no entiendo por qué Dios decide esperar muy largo tiempo para contestar nuestras oraciones. Yo no sé por qué esperó Dios hasta 5 años para que mi padrastro fuera salvo después de tanto lucha, tanta batalla, tanta oración. Yo no sé por qué 5, por qué no fue una semana. Hay diversas circunstancias en nuestras vidas que si no tenemos cuidado, Dios está más interesado, en lo que está tratando de hacer en ti por medio de la espera, que robarte esa madurez y darte lo que quieres, y de repente eres más débil que lo que Él quería que tú fueras. Hay algo de aprender a esperar que nos madura, que nos detiene, que nos hace calcular, que nos hace reaccionar y pensar. Y muchas veces nosotros ya estamos en la cultura de que queremos todo rápido ya. Amén. Ya se estaba haciendo un reporte donde
Personas pierden la paciencia, y no sé qué tan cierto es, usted lo puede confirmar, después de 17 minutos que entras a un restaurante y no te atienden. Yo no lo voy a calcular, yo pienso que para mí es menos. Muy bien, no sé para ustedes, pero para mí, yo pienso que ya 17 minutos es muy largo tiempo. Muy bien, de estar ahí esperando. Aprendemos que Samuel obviamente no estaba de acuerdo con las acciones de Saúl. Y aparentemente, ¿verdad? Había algo que lo estaba deteniendo, pero quizás lo más importante, y vean conmigo el versículo 8 conmigo, por favor. Versículo 8. ¿Estamos ahí? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ahora, aparentemente Samuel, ¿verdad?, le había pedido que esperara. No sabemos por qué, no sabemos. Supongo que Samuel quería estar ahí y quizás antes de ir a guerra se iba a hacer el holocausto que ahorita Saúl acaba de hacer. En otras palabras, yo pienso que Samuel, siendo profeta y tomando la posición de sacerdote aquí, iba a decir: mira, Saúl, antes que vayamos a guerra, ofrezco estos holocaustos a Dios para tener la bendición de Dios y así ustedes pueden ir a guerra. Teniendo la bendición de Dios, no importa cuántos tiene Saúl. Lo que importaba es que estuvieran bien con Dios. Y sin embargo, aquí se adelantó Saúl. Entonces, también Samuel pudiera quizás ofrecer consejería a Saúl antes de ir a guerra. Pero no sabemos por qué, pero Samuel tenía que estar ahí antes de ir a guerra. Y 7 días tenía que esperar. Ahora, por su impaciencia, Saúl no solo desobedece a Dios, sino que también hace algo que no le corresponde. Versículo 9, quiero que vean conmigo. Entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrenda de paz. ¿Y qué dice lo siguiente? Y ofreció ¿qué? Holocausto. Ahora, no quiso esperar a Samuel. Entonces él pensó y dijo: pues yo haré el papel de Samuel. Miren, hermanos, hay muchos aquí que cambian de papeles por no tener paciencia. Pueden ver un soltero, una soltera que no se ha casado y toma el papel de Dios tomando decisiones de una forma rápida. Luego se casan mal y luego comienzan a venir problemas, todo por impaciencia. Déjales hago una pregunta: ¿nunca se han metido en problemas por impaciencia? Yo sí, en muchos problemas. La paciencia, hermanos, es fruto del Espíritu Santo de Dios, y grandes errores son cometidos siempre por falta de paciencia. Matrimonios incorrectos es el producto de la impaciencia. Les vuelvo a decir, matrimonios incorrectos. Ahora, hace tiempo estaba predicando en una conferencia de matrimonios y yo dije: pues es voluntad de Dios que trabajen. Y luego llegó alguien conmigo y me dice: oye, pastor, ¿cómo sabes que es voluntad de Dios que me quede casado con ella? Le dije: porque ya están casados. Amén, ya. El momento que te casas ya es voluntad de Dios. Y las cosas podrían haber sido: hey, piénsala, ora, no te conviene, ni modo, aguántate, ora. ¿Sí ven la gran diferencia? Y les quiero decir, ¿y cuál es la gran diferencia? Bueno, no el anillo, el matrimonio. Esa es la gran diferencia. Entonces, pero muchas veces, otra vez como Saúl, por impaciencia, por no saber esperar, porque 1 año es demasiado, porque 5 años es demasiado, porque 7 años es demasiado, porque 20 años es demasiado. Y al final de cuentas, cuando gente toma decisiones impacientemente, desearan entonces mejor no haberse casado, no haberse metido en deuda, no haber gastado, porque todas las manzanas del diablo tienen gusanos. No hay nada que el diablo te ofrece que no te va a costar más de lo que pensabas que te iba a costar.
Y eso es el arte del diablo. Él es engañador. Él viene y nos engaña en los momentos más sensibles de nuestras vidas. Entonces es sumamente importante comprender lo que dice la Biblia de la paciencia. Incluso vayan conmigo, no pierdan Samuel, hermanos, porque ahorita vamos a regresar inmediatamente. Pero vayan conmigo a Proverbios, por favor, libro de Proverbios. Proverbios 14. Ahora está medio silencio ahorita a la tarde, no sé si, porque hay muchos impacientes aquí. Pero noten por favor Proverbios 14, 29. ¿Estamos ahí? Este es uno de los versículos que vale la pena memorizar. ¿Sí están ahí? Dice la Biblia: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es, ¿qué? De espíritu enaltece la necedad. Vayan a Proverbios 16. Proverbios 16. Noten Proverbios 16, versículo 32. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Noten, es mejor esa persona. Salmos 37, versículo 7. Vayan allá conmigo, Salmos 37. ¿Sí estamos ahí? Quiero que vean por favor lo que dice la Biblia en el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Y qué dice? Y espera en Él. Dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Dice la Biblia: guarda silencio ante Jehová. Y aquí está lo más difícil: y espera en Él. Esa palabra esperar no me gusta a mí, ni a usted, ni a mí. A nadie le gusta esperar. A todos nos gusta todo estilo Maruchan, 2 minutos y sale, amén. Por más daño que hace, así lo queremos de rápido. Entonces la Biblia nos dice que es mejor aquel que tiene control propio que aquel que es impaciente. Hermanos, déjales digo, mucho de lo que se necesita para tener una familia sólida depende de nuestra paciencia. Conversaciones como ya me cansaste viene de corazones que no tienen paciencia y que no tienen control de su espíritu. Por eso dice la Biblia: mira, más que aquel que tiene una ciudad entera es aquel que guarda su espíritu. Cuando van los padres y maltratan, no sé, ya me cansaste, hijo tonto, lo que sea, está saliendo de la impaciencia, de no tener paciencia con sus hijos. Cuando hay impaciencia, hermanos, es bien destructora dentro de la familia. Entonces, al estudiar, y regresen conmigo por favor ahora a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Al estudiar cómo la impaciencia puede sacarnos del camino correcto, notemos las siguientes verdades sobre la impaciencia. Ahora, yo sé que muchos están aquí pensando: yo impaciente nunca. Ok, ahorita vamos a ver si es cierto. Muy bien. Pero tenemos que estudiar eso de Saúl, porque quizás puedas estar cometiendo un error por impaciencia. Quiero que noten por favor, primero, noten las excusas de Saúl. El versículo 11, y se me hace bien curioso porque cuando estaba estudiando esto de Saúl, me recordó a muchos miembros de la iglesia. Amén. Excusas, llenas de excusas. Muy bien. Como toda persona que no toma responsabilidad de su vida, de sus errores, de sus fracasos, hay solamente 2 alternativas en nuestras vidas: o tomamos responsabilidad o hacemos excusas. ¿En la cual vives? Pues en el versículo 11 quiero que vean conmigo por favor. Él ya, ¿verdad?, hizo el holocausto, dice la Biblia. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Obviamente la pregunta es como cuando yo voy con mis hijos: ¿qué hiciste? Yo ya sé lo que hizo. Muy bien, pero quizás es la pregunta de: antes de matarte, nomás dime qué hiciste.
Es lo que uno está diciendo antes de ahorcarte. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Verdad? Y yo ya sé cuando le pregunto a mi hija Sofía, ¿por qué le pegaste a Benjamín? Yo sé por qué, pero la pregunta es para que ellos reaccionen. Samuel está, ¿qué hiciste? Y dice la Biblia en el versículo 11, noten, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Noten entonces, hermanos, y vean aquí en la pantalla, por favor, es más fácil hacer excusas que hacer las cosas. Y les quiero animar a los miembros de la iglesia, paren de ser niños en cuanto a las situaciones de la vida, paren de hacer excusas, comienza a tomar responsabilidad de quizás la situación de tu hogar, quizás la situación económica, quizás la situación en tu vida, quizás la situación con tus hijos. Es que siempre va a ser más fácil hacer excusas. Y les quiero decir, hermanos, que muchas veces, ¿verdad? Escuchamos a personas que quieren vivir en rebelión decir cosas como, nadie es perfecto. Y regularmente esas palabras vienen antes de darle excusa de por qué hicieron lo que hicieron. Cuando alguien dice, nadie es perfecto, es porque están tratando de decir, y aquí me la voy a sacar de la manga también porque yo no soy perfecto. Pues nadie es perfecto. Nadie es. De todos modos, no excusa eso que seamos insensatos en la forma que nosotros decidimos. Hermanos, no te rindas a las excusas que siempre te van a limitar en vivir en exactamente la voluntad de Dios para tu vida. No te rindas a esas excusas. Incluso vean aquí en la pantalla, hermanos, tienes que ser más fuerte que tus excusas. Si vamos a hacer algo en la vida para Cristo, tendrás que ser más fuerte que tus excusas. Tendrás que tener más ímpetu, hermanos, que todas las razones de por qué darte por vencido. Y ya les digo, en las cosas de Dios siempre hay más razones por qué tirar la toalla. Siempre. Uno pensaría que es al revés. Te digo siempre, porque nosotros somos seres humanos y nosotros somos dirigidos por vista. Y cuando ponemos las cosas que tenemos que hacer por fe y las cosas que tenemos que hacer por vista, déjales digo una cosa, todo lo que tiene que ver con vista es lógico a nosotros. Amén. Siempre es lógico. Y por eso cuando no somos pacientes y cuando nosotros estamos a punto de tomar decisiones incorrectas, tengan mucho cuidado, tenemos que ser más fuertes que todas nuestras excusas. Benjamin Franklin dijo lo siguiente, y vean aquí en la pantalla, por favor. Aquel que es bueno para hacer excusas, raramente es bueno para algo más. Amén. Y muchos son expertos, pueden escribir libros, cómo arruinar tu vida y excusarte de ello. Porque regularmente cuando personas se hunden en excusas es imposible que cambien, pues no han tomado responsabilidad. Mientras que el problema siempre es de mis hijos, no de mi ira, no voy a poder cambiar. Mientras que siempre es la culpa de mi esposa y no de mi indiferencia, nunca voy a poder cambiar. Mientras que siempre estoy cansado, por lo cual nunca estoy presente con mis hijos, nunca podré cambiar. Siempre hay una excusa para todo. Siempre. Entonces, ¿cuáles son las excusas de Saúl? Quiero verlas rápidamente, vean en sus notas, por favor. Noten en diferentes palabras, ¿verdad? Cómo dijo lo siguiente. Primero, es que el pueblo se me iba. Esa fue la primera excusa, versículo 11. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. No, hombre, él dijo, yo desobedecí a Dios porque el pueblo se me iba. Muy bien, me estaban dejando solo. Segunda excusa, es que tú no llegaste a tiempo. Le dice luego a Samuel, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Entonces, es que tú no llegaste a tiempo. Tercero,
es que el enemigo está cerca. Dijo, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Les dicen, hombre, los enemigos ya estaban cerca. Claro que tenía yo que dejar, tenía que hacer el holocausto. Entonces, cuarto, por favor, vean ahí. Es que busco el favor de Dios. Versículo 12, ese es, yo pienso, la cereza del pay que aquí está armando Saúl. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, dice, y yo no he implorado, ¿qué dice? El favor de Jehová. Entonces, vean aquí en la pantalla, hermanos, y díganlo conmigo. Nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno. Vamos a repetirlo, 1, 2 y 3. Nunca es bueno hacer lo malo para hacerlo bueno. ¿Qué es lo que básicamente aquí Saúl está tratando de hacer? No, hombre, pues es que mira, a mí se me comenzaron a desanimar ahí los hermanos y se estaban yendo, me estaban dejando solos, pues tenía que hacer eso. Y luego, no, hombre, y luego, no llegaste tú a tiempo. Samuel, eso es tu culpa, no es mi culpa, esa es tu culpa. Y no me imagino la cara de esa, con que ahora es mi, ahora porque yo llegué tarde, nadie te forzó a hacer sacrificio. Oh, no, es que el enemigo estaba cerca. Pero aquí el colmo es, y yo todavía no había implorado para tener el favor de Dios en mi vida. Les quiero decir esto, hermanos, porque hay muchos hermanos aquí que piensan que haciendo lo malo es la forma de hacer lo bueno. Hay personas que se enojan en la iglesia, no diezman, pero dan su diezmo a los pobres. Nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno, hacer lo malo para hacer lo bueno. Dios ya tiene un sistema de cómo se hacen las cosas, por ejemplo. Nunca es bueno estar en la carne, nunca es bueno tratar de hacer un pecado para supuestamente lograr el bien. Nunca es bueno. Personas, ya me conocen a mí, no, ¿qué tiene? Que te conozcan, que eres impaciente, que andas en la carne. Nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno. Incluso vean el siguiente, a ver si le entienden esta. Es mejor tener una gallina mañana que un huevo hoy. En las fábulas de sobrevivir, si un día leen las fábulas de Isopo y algo así, uno aprende grandes cosas. Aquí estaba si lo único que tuviera en toda mi vida era un huevo, pues entonces yo le diera calientito ahí para que se haga una gallina, porque ese huevo, esa gallina me va a dar más huevos. Entonces si lo único que tengo en mi casa es un huevo, pues es mejor una gallina mañana que un huevo hoy. Esa es toda la historia. Muy bien, ahí lo pueden escribir, ya que muchos al principio se me quedan viendo como que, ¿verdad? En estas grandes fábulas le preguntan al hombre sabio, le dijeron, oye, le dice, ¿qué es lo que hiciera el hombre más sabio del mundo en el desierto sin agua? El hombre respondió, dijo, oh, ya sé esto. Dice, el hombre más sabio del mundo nunca se encontraría en el medio del desierto sin agua. Uno puede aprender grandes cosas, hermanos, y les quiero decir, paciente, hermanos, sean pacientes. Aún, hermanos, sus mejores esfuerzos que nosotros podamos tener son arruinados cuando somos impacientes. Y aquí Saúl, en lugar de tomar responsabilidad, comenzó a hacer excusas, hermanos. Miren, a mí se me hace bien interesante cuando comienzan noviazgos incorrectos. ¿Sabes lo que regularmente gente me dice? Es que es un buen muchacho. Ok, muy bien. Qué bueno que sea, qué importa que sea pagano, que no sea cristiano, que viva en el mundo, mientras que sea buen muchacho. Esa es la meta bíblica. Les quiero decir esto, hermanos, por eso la Biblia es la Biblia. Y uno tiene que tener tiene que tener mucha paciencia, tiene que saber cómo esperar en Dios. Yo sé que todos los estrenos y hermanos y las ofertas que hay en la tienda, yo sé que te hacen sentir como que es hoy o nunca. Pero es mejor esperar cuando tengas el efectivo que ponerlo en una tarjeta de crédito.
Ay, no hubo amén, ¿verdad? O está bien, endeúdate y vive peleándote con tu cónyuge porque estás endeudado siempre. Es que la alternativa, a nadie le gusta la alternativa y esa es la realidad. Y a eso les refiero, gente impaciente continuamente comete los mismos errores, se repiten. Incluso, ¿ustedes piensan que esa fue la única vez que Saúl cometió un error? Vayan conmigo, ya estamos aquí, vayan a Samuel, 1 Samuel 15. Como Benjamin Franklin dijo, ¿verdad? La gente que hace excusas por lo regular no será bueno para otras cosas. Noten por favor aquí, eso es un patrón de Saúl. Samuel capítulo 15, la Biblia nos dice lo siguiente, y se los voy a tratar de condensar toda la historia aquí. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talim, dice 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Noten aquí, Dios los está mandando entonces a pelear contra Amalec y Dios le dijo claramente, destruye a Amalec, destruye todo lo que vive, mátalo. No te quedes con nada, no toques nada, tú ve, haz tu trabajo, destruye todo lo que está enfrente de ti. Ahora, quiero que vean ahora 1 Samuel 15, versículo 10. Claro, alguien que ya se acostumbró a hacer excusas antes, ese es el patrón de su vida. Ahora viene otra prueba y aquí ya se le dan las nuevas órdenes. Versículo 10, la Biblia nos dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido, ¿qué dice? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Cuál fue el problema aquí? Porque el versículo 8 nos dice que no mató al rey, sino que se lo llevaron esclavo, se llevaron, hermanos, de los animales que Dios les dijo que destruyeran, se lo llevaron. Quiero que vean versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. Ahora van a tener otro encuentro. Samuel entonces confronta a Saúl, versículo 12, continuemos. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, dice, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, ¿qué dice? Es bien curioso, ¿verdad? Cómo hay personas que pueden pensar que son totalmente obedientes a Dios, pero Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl, porque él no obedece mi palabra. Y curiosamente, lo primero que le dice a Samuel fue, hey, bendito de Jehová, ya haciéndole la barba. He cumplido todo lo que Dios me ha dicho. Ahora, ¿qué cara habrá tenido Samuel? Yo no sé, porque el último encuentro que tuvo con él fue uno similar, medio torcida la situación aquí, ¿verdad? Ahora, continuemos, por favor. Dice la Biblia, versículo 14, Samuel entonces dijo, pues, que, ahí es donde terminamos, ¿verdad? Sí, palabra de Jehová, sí. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Noten aquí, ¿sabes lo que está diciendo Saúl aquí? Nomás para que noten. Es que el pueblo perdonó, es como decir, sí, es que todos me decían esto. Y es que todos me decían lo otro. No, noten, sigamos, se pone mejor. Dice la Biblia entonces, ¿dónde quedamos? Entonces dijo Samuel a Saúl, dejarme declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel,
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿qué dice? He obedecido la voz de Jehová. Les digo, gente necia es gente necia. Muy bien. Esto suena muy similar a cualquier conversación que estoy. Oye, hiciste mal. No, es que verdad, no lo hice mal, no. No hiciste lo que dice la Biblia. No, yo sé, pero es que no está tan mal como piensas. Nunca se han encontrado en conversaciones así. Noten por favor, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel. Antes bien, perdón, vayamos al versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas, dice, y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Oh, dice, espérame, la razón que estoy diciendo es que si, aunque yo no vaya a la iglesia, aunque yo no sea fiel cristiano, todo el dinero que yo voy a dar a misiones. Es que mira, hermanos, entre excusas y excusas hay muchas. Hay personas que se alejan de Dios para ganar dinero, para dar más a Dios, y ¿sabes lo que hacen? No dan nada a Dios y se alejan de Dios. Es que pueden espiritualizar lo malo. No, es que de las vacas que tomamos, esas las vamos a ofrecer a Dios. Y le comenzó a crecer la nariz así. Porque eran mentiras. Y es más, noten aquí, Samuel era un bautista fundamental, porque no le dio la vuelta aquí al asunto. Dice el versículo 22. Noten versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la que, y como ídolos e idolatría las obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová. Y aquí va, noten, él también te ha desechado para que no seas rey. Todas las manzanas del diablo tienen gusanos. Nadie se puede burlar de Dios, hermanos, nadie. Haces las cosas a tu manera. Tarde o temprano, yo no sé cuánto tiempo, aún el hijo pródigo, dice la Biblia, que agarró todo lo que tenía y fue y vivió una vida de pachanga, no sé cuántos años, no sé cuántos meses, no sé cuántos días, la Biblia no dice. Nomás dice, después de un largo tiempo. Yo me imagino que después de un año, ahí está, tanto que mi papá me decía, y mírame qué divertido es, mírame esto y lo otro, mira, bla, 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 bla. Y tarde o temprano se encontraba comiendo con los cerdos. Lo que yo estoy diciendo es, hermanos, tarde o temprano usted la juega como quiera jugarla. ¿Quieres hacer excusas? ¿Quieres vivir siempre excusando la pésima vida que puedas tener? Quizás siempre quieres seguir excusando el por qué nunca has hecho la voluntad de Dios. Vive tal como usted quiera, pero tarde o temprano, el problema de tarde o temprano es que entonces Dios dice, ok, y ahí te deja. Y ya cuando ya no tienes una lucha interna de arreglar tu vida para Dios, ya estás en serios problemas. Y ese es el problema de que donde ya Dios dijo, mira, así como tú rechazaste la palabra de Jehová, Él ya te rechazó por rey. Y no creen que eso cambió el corazón de Saúl. ¿Sabes por qué estaba tratando Saúl de matar a David? Porque él era el que iba a tomar el lugar de Saúl. ¿Y sabes por qué muchos se amenazan cuando sí ven a alguien caminar con Dios? Porque saben que están haciendo lo que tú no estás haciendo. ¿Y sabes por qué hay damas que, verdad, siempre son bien celosas? Porque piensan que cualquier mujer se va a llevar a su esposo. ¿Sabes por qué hay hombres celosos, obsesivos? Porque son malos esposos y piensan que cualquier cavernícola que va pasando se va a llevar a su esposa. La verdad. Yo tengo un viaje a Tabasco y no estoy pensando, ¿irá a venir un hombre a quitarme a mi esposa? No, yo la trato bien.
No tengo por qué preocuparme. Amén. Seré gordito, pero no soy tonto. Amén. Amén. Es mejor estar gordo y causar risa que flaco y causar lástima, ¿verdad? Trato de proveer todo lo que tengo que proveer, y no estoy hablando monetariamente, muchas veces no hay mucho de eso, pero le doy mucho amor, cariño, atención. Entonces yo me voy en paz. Si ella me dejara por otro hombre, ya ella de lo que se va a perder, porque yo lo trato bien. No. Soy en paz con el Señor, amén. Y les quiero decir, no hay razón, pero el problema es, hermanos, que muchos desechan la palabra de Dios, quieren hacer las cosas a su forma, pero ya luego no quieren las consecuencias. Y todos tienen excusas. Es muy raro que yo hablo con una dama y diga, es mi culpa. Siempre, es que él me empujó a. Los jóvenes que arruinan sus vidas, es que mis padres eran bien estrictos. Es que no me dejaban tener novio y por eso, por lógica, me tuve que embarazar. Se las estoy contando como es, hermanos. Por no esperar. Nunca se imaginan lo que están forjando, que Dios tenía para ellos por no esperar. Entonces vemos las excusas de Saúl. Quiero que veamos segundo, por favor, los errores de Saúl. Ahora regresemos a 1 Samuel 13, por favor. ¿Cuáles fueron los errores de Saúl? Y hermanos, vamos a examinar estos errores. Muchos piensan que vale la pena el riesgo, ¿verdad?, de la impaciencia, pero no vale la pena. Vean aquí en la pantalla, A.W. Tozer dijo lo siguiente: ¿qué debemos hacer acerca de nuestros problemas? Tenemos que aprender a vivir con ellos hasta el tiempo que Dios nos libra de ellos. Tenemos que orar por la gracia para aguantar sin murmurar. Los problemas que pacientemente son aguantados obrarán para nuestra perfección espiritual. Ellos nos dañan cuando los resentimos y los aguantamos de mala gana. Entonces, el mismo problema, y si ustedes han notado, el mismo problema que dos individuos enfrenten, uno se amarga, uno mejora. ¿Cuál es la diferencia? El que uno resistió y el otro dijo, Señor, ayúdame. La gran diferencia, el mismo problema. Entonces, con las mismas excusas que Saúl dio, podemos determinar sus errores más profundos. Quiero que vean primero, por favor. Y esos son los errores cometidos por medio de sus excusas. Primero, él temía al hombre en lugar de Dios. El pueblo se me iba, y pues necesito al pueblo alrededor de mí, necesito el grupo, necesito que no se me vayan, y yo tengo que estar ahí. Hermanos, la Biblia dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, dice la Biblia, será ¿qué? Exaltado. Les quiero decir, cuando él dijo, es que el pueblo se iba, él quería que el pueblo estuviera ahí, quería tener el afecto del pueblo. Segundo, él se autoservía. Descenderán, dice, contra mí a Gilgal, versículo 12, y yo no he implorado. O sea, él mismo estaba autopreservándose aquí. Proverbios 19:2 dice la Biblia, el alma sin ciencia no es ¿qué? Ciencia, está hablando de conocimiento. Dice, y aquel que se apresura con los pies, ¿qué? Peca. Otro error que cometió es que no quería esperar más tiempo. Yo sé, hermanos, ese es en contra de nuestra naturaleza, pero muchas veces es sabio nomás esperar. Nomás esperar. Cuando no sabes qué hacer, espera. ¿Sí lo captaron? Porque por lo regular la vas a regar. Entonces, no sabes qué hacer, espera. No firmes. Amén. No firmes, no saques préstamos si no sabes qué hacer, espera.
se van a meter en problemas por ser bien rápidos a la compra o rápidos en tomar una decisión. Espera, ten paciencia. Cuarto, Saúl pecó quebrantando el mandamiento de Dios. La impaciencia, hermanos, es terrible. Leí la historia de una mamá que le llevó una rosa a su hija. Y esa rosa todavía estaba cerrada, no había florecido todavía. Y le quiso enseñar una lección de la naturaleza a su hija. Le dice, hija, mira, esto un día va a florecer y así piensas que está bonita, pero cuando florezca se va a ver preciosa. Hay que darle tiempo para que se abra esta rosa y vas a ver, ¿verdad?, lo bonito que es. Pues la mamá fue a preparar la cena y lavó trastos y después de un tiempo regresa y ve la rosa totalmente sin pétalos, toda quebrada. Y le pregunta a su hija, le dice, hija, ¿qué pasó con la rosa? Dijo, me cansé de esperar y pues yo la florecí. ¿Cuántas veces, verdad, temo que así la hacemos nosotros? Hay algo que Dios iba a hacer en ti, iba a florecer. ¿Y sabes lo que haces? Ya me cansé. Y ya nunca es igual. Ya nunca es lo que Dios diseñó que fuera. Es que entre quejas, entre problemas y entre cosas, Dios siempre tiene algo maravilloso para nosotros. El problema es que nos desesperamos y estamos ahí viendo la rosa, ¿cuándo te vas a abrir? Y nos enfadamos y comenzamos a nosotros a quitarle los pétalos. Jerry Bridges dijo lo siguiente, vean aquí en la pantalla: la cura para la impaciencia con el cumplimiento de tiempo de Dios es creer en sus promesas, obedecer su voluntad y dejar los resultados a Él. Tan a menudo cuando el tiempo de Dios se extiende en años, que se desalienten y quieren renunciar o intentar elaborar algo independiente de Él. En otras palabras, se cansan de esperar y dicen, yo ya voy a hacer algo aunque sea en contra de Dios, yo lo voy a hacer. Y cuando ya tienen el problema encima, ya, ahora sí, como quisiera regresar y hacer algo diferente. Watchman Nee dijo lo siguiente, vean aquí en la pantalla: no seas impaciente. La impaciencia es de la carne. No trates métodos diferentes porque son útiles únicamente en ayudar a la carne. Debemos desconfiar la carne completamente. Recuerden que la paciencia es fruto del Espíritu, entonces ser la contraparte es simplemente nutrir, hermanos, la impaciencia. Entonces vemos las excusas de Saúl, vemos los errores de Saúl. Quiero que vean tercero, hermanos, el resultado de la impaciencia de Saúl. Versículo 13, noten conmigo por favor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué le cuesta a Saúl entonces su impaciencia? Hermanos, lo más apreciado de él, el reino. Recuerden esto, hermanos, que lo que más se maravillaba Saúl de su vida era que tenía un reino, porque él era un ególatra. Él quería la atención de todo el mundo y Dios dijo: mira, yo te hubiera dado un reino eterno, pero a ti se te va a quitar por tu impaciencia, hermanos. Los resultados siempre son más severos que lo que al principio anticipaste. Siempre hay resultados que no queremos, que vienen por impaciencia. Hermanos, ¿cuántas veces habrá visto Abraham, Agar, a Ismael, y a Sara, y haber pensado, si solamente pudiera haber regresado, nunca me hubiera acostado con Agar, si solamente hubiera esperado en Dios? ¿Cuántas veces Esaú quizás pensó, si solamente me hubiera aguantado y no hubiera querido las lentejas más que mi primogenitura? ¿Cuántas veces quizás habrá pensado David, viendo hacia afuera de su ventana, ya en su terraza, pensando dentro de sí, si solamente hubiera ido a la guerra? Si solamente, si pudiera nomás regresar y hubiera ido a la guerra,
¿Cuántos dolores de cabeza no me hubiera ahorrado si hubiera estado en el lugar donde Dios quería que yo estuviera? ¿Cuántas veces quizás habrá pensado Saúl si hubiera esperado un momento más a Samuel? Quizás hubiera sido rey más tiempo. ¿Cuántas veces habrá pensado, hermanos, o habrá estado pensando en el cielo Demas si nunca hubiera desamparado Pablo? Con un mal movimiento, hermanos, podemos forjar y podemos cambiar algo que Dios tenía para ti. Siempre habrá la historia de David matando a Goliat, y habrá la historia de cómo el gigante del adulterio destruyó a David. Ahora, no sabemos cómo hubiera sido si eso nunca hubiera sucedido. Siempre conocemos la historia, ¿verdad? Ahora tenemos árabes, y tenemos árabes que odian a judíos. Pero ¿qué si nunca se hubiera hecho impaciente Abraham y nunca hubieran tenido a Agar y nunca hubieran concebido este plan de quizás Dios quiso que nosotros tuviéramos hijos por medio de ella? No, Dios fue muy claro que Sara iba a concebir, pero perdieron paciencia. Entonces, un joven, hermanos, puede perderse de lo que Dios tiene para ellos si no están en el lugar que deben de estar. Pueden perderse completamente la voluntad de Dios. Pueden. Y de repente se casan con alguien que Dios nunca quiso que se casaran. Nunca. Y hermanos, yo creo mucho en divinos encrucijamientos. Está uno en el camino de Dios y tarde o temprano en el camino de Dios conocerás a la persona con la que te debes de casar. Vas a tener los hijos que debes de tener. Tendrás el trabajo que debes de trabajar. Tendrás la sabiduría que vas a necesitar. Todo en el camino de Dios. En el camino de Dios, hermanos, no hay atajos. No hay. No hay como que ese es el camino de Dios y el diablo te dice, vente para acá, toma un atajo aquí. No, ese te va a desviar del camino de Dios. Hay tantas posibilidades, tantas cuestiones aquí. ¿Cuántas personas quizás se van al mundo solo para regresar y se perdieron quizás algo bien increíble en sus vidas por no estar en el camino correcto? Entonces, ¿qué saca a gente del camino? La codicia, el dinero, eso ya lo estudiamos, pero también la impaciencia, el ser impaciente. Y quizás estás ahorita en el camino correcto, pero ya estás viendo las carnadas del diablo por todos lados y te estás desesperando en algo. Y Dios está diciendo, espera, no te salgas del camino, espera, ten fe. Espera, no la riegues, espera. Y siempre van a haber personas como Saúl que dice, no, ya me cansé de esperar a Samuel, tráeme el holocausto, tráeme el encendedor, yo voy a hacer aquí la ofrenda a Dios. Y al final de cuentas, así como dijo Samuel, locamente has hecho, locamente. Lo que haces en tu desesperación va a ser loco. Y te va a costar más. Y hay otros que tienen que decir, bueno, yo voy a esperar. Mira, se está yendo la gente. Está bien, voy a esperar. De todas maneras, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso tenemos que esperar. Entonces, hermanos, espero que eso le haya ayudado. No se salga del camino, no sea impaciente. Manténganse en el camino correcto. Vamos a orar. Señor, yo te pido, por favor,